Bien, ahora entonces vamos a ver el mismo desarrollo que acabamos de ver, doble alimentación, pero ahora en coordenadas ternarias. Entonces, agregamos la segunda alimentación en la etapa n, f2, esto es x de f2, aquí me faltó f1 y x de f1. Vamos a hacer los balances que habíamos propuesto también para Janek, entorno 1, entorno 2, entorno 3. Balance de masa en 1. Entra R sub n más el solvente igual a RNP más GN más 1. Si pasamos restando GN más 1, nos queda la diferencia de corrientes que están en operación entre sí, a la cual vamos a llamarle delta R1. Hacemos un balance de masa en 2. Decimos F1 más F2 más EN más 1 es igual a E1 más R sub n. Pasamos restando EN más 1, E1 al primer miembro restando, y EN más 1 al segundo. Nuevamente, esto es F, la sumatoria de F1 más F2 menos E1 igual a Rn menos En más 1. Pero veamos. Rn menos En más 1, que es esta diferencia, la llamamos delta R1. Delta R1. Balance de masa en 3. F1 más E sub n igual a lo que sale E1, Rn menos 1 más E1. Pasamos E1 restando el primer miembro. Perdón. Y esta diferencia la vamos a llamar delta R2. Ahora veamos. De aquí, haciendo F1 menos E1, que es esta diferencia, lo llamamos delta R2. Entonces podemos decir directamente que delta R2 más F2, de acuerdo a esto, es esta diferencia igual a delta R1. Lo
es decir que delta R2 está conformado por la diferencia de delta R1 menos F2. El desarrollo es exactamente el mismo que para Janet, solo que cambian nada más que la nomenclatura de las variables, pero el análisis es el mismo. Entonces, para ser más rápido, vamos ahora a trazar esto en ternario, solo que ustedes síganlo con este esquema que acabamos de trazar, que acabamos de hacer, yo lo voy a borrar. Vamos a ubicar F1, F2, F será una corriente intermedia, habrá que ver dónde se ubica, estará entre F1 y F2 porque es la sumatoria de ellas dos, y tendrá un posicionamiento más cercano a F1 a F2 dependiendo de las proporciones de aporte de cada una. Vamos a considerar el solvente puro. La ubicación de RNP, y nos falta una corriente periférica de ubicar, como siempre lo hicimos, donde, para que se cumpla el balance de masa entre F y S, tendrá que haber un punto de mezcla, y tenemos un punto de mezcla que nos permite ubicar E1. Ubicado E1, estamos ahora en condiciones de hacer el trazado basándonos en el desarrollo anterior. Solo recuerdo que ustedes hagan el ejercicio de decir, bueno, vamos a trazar en azul F con E1, haciendo la resta de F total con E1, la línea que determinaba FE1, cortando a la línea RNP-S, esa diferencia, chequeen la diferencia RNP menos S, F menos E1 igual a RNP menos S igual a delta R1, así lo habíamos llamado. Intersección delta R1. Vamos en amarillo. Luego dijimos que F1 menos E1 es igual a delta R2, que es igual a delta R1 menos F2. Entonces, delta R1, vamos primero acá. F1 con E1
F1 con E1 y delta R1 con F2, su intersección define el posicionamiento de delta R2. Ahora, ¿cómo es la secuencia? Línea de unión en R1. Define el posicionamiento de R1. Recta de operación desde R1 a delta R2. R1 opera con E2, es anterior a la etapa en que ingresa la segunda alimentación, es decir, que el punto de operación para todas estas etapas anteriores a la inyección de la segunda alimentación es el punto delta R2, porque así lo dijo el desarrollo por el cual concluíamos en esto. Entonces, ahora nos define de este otro lado el posicionamiento de E2, perdón. Línea de unión. Obtenemos R2. Nuevamente, recta de operación. Obtendremos E3. Línea de unión. Obtenemos E3, Rn-1. Vemos aquí, cuando cruzamos esta línea que une delta R1 con F2 y delta R2, la línea de unión que la cruce significa que es la etapa en donde se inserta la segunda alimentación. A partir de ahí comienza otro esquema de operación que se hace frente al punto en común, a la corriente ficticia delta R1. Entonces ahora comenzamos a operar contra delta R1. De este lado tenemos EN. Línea de unión.
Rn. Línea de operación determina n más 1 aquí tenemos RNP menos 1 ENP y finalmente línea unión ENP hacia RNP. Tenemos etapa 1, etapa 2, etapa N, bien, hice una etapa de más, porque EN iba ahí. La etapa EN no es esa. La etapa N es esta. Eso es así debido a que EN está en equilibrio con RN, RN con EN sería la etapa N. No, pero está mal. Porque debe coincidir con el punto de ingreso de la segunda alimentación. Debo rehacerlo. Bien, cometí un error en el punto EN, es este. EN está aquí y RN es este punto. Por lo tanto, este otro punto es EN más 1.
tenemos n más 1, tenemos RNP de este lado, y del otro lado de la curva, en operación, ENP. Y ahora sí, línea de unión. Desde ENP hasta RNP. Tenemos etapa 1, etapa 2. Ahora sí, la etapa N debe coincidir con el cruce, por eso corregí, porque debe coincidir con el cruce de esta línea amarilla, que corresponde a la inyección de la segunda alimentación, es decir, la etapa N. Entonces la etapa N es esta línea de unión, que genera el cruce, llamémosle, de zona de operación. Cuando hablo de zona de operación me refiero a la zona antes de la alimentación, de la segunda alimentación, y la zona posterior a la segunda alimentación. Entonces, una vez que generó ese cruce, se da el desarrollo de las etapas restantes, y esta es la etapa NP. Bien, este es el desarrollo en ternario, perdón, porque no quedó por ahí un poco claro, en el sentido de que tuve que volver hacia atrás. Las dudas las resuelvo después cuando tengamos contacto en vivo. Ahí me hacen, estoy disponible para todas las consultas que necesiten.